Sí, buenas tardes. Espero que sea tan agradable como las que hemos tenido hasta ahora. Yo intentaré poner de mi parte todo lo que pueda, que espero que sea mucho, porque la verdad es que el tema lo merece. Y supongo que vosotros, bueno, estoy seguro que vosotros y vosotras también pondréis de vuestra parte, pues, algo más que otras veces. Bueno, no es por criticar, pero me parece que sería interesante que hubiera alguna aportación más, ya que es la sesión de despedida y no vamos a tener más oportunidades durante este curso de volver a encontrarnos en una situación semejante. Así que, si os parece, pues vamos a empezar sin más preámbulos, porque ya nos conocemos todos, sabemos cómo funcionan estas sesiones y sabemos qué es lo que pueden dar de sí. Creo que está entrando en este momento Claudia. Buenas tardes, Claudia. Un poquito tarde, pero muy ajustada. Y creo que nos falta solamente una persona, si no me despisto. Pero bueno, supongo que irá entrando en los próximos minutos, o tal vez es que no podemos contar con ella. En todo caso, pues ya sabéis que estas sesiones son absolutamente libres, que podéis entrar y salir cuando queráis, que precisamente eso es una de las ventajas que nos ofrece el poder disponer de una grabación doble, incluso en doble entorno, para mayor seguridad o mayor comodidad, según en qué aspecto de la charla queramos disfrutar después. Así que, sin más preámbulos, pues cuando se incorpore la persona, pues no diremos nada, simplemente le daré una bienvenida tácita, o sea, ya la considero bienvenida. A la persona que no caigo todavía quién es, creo que es Álvaro quien me falta. Es Álvaro, bien. Os agradezco que hayáis encendido la cámara. Yo ahora he ido aprendiendo algunas cosas durante este tiempo, entre otras cosas que ahora os estoy viendo a los 9 a la vez. Y eso es muy reconfortante, porque antes solo me veía a mí mismo por duplicado. Me veía en el móvil y me veía también en la imagen. Es mucho mejor ahora, es mucho más real poder miraros a vosotros a medida que el móvil me graba. Bueno, digo vosotros, ya sabéis que es lo correcto en español, que son dos chicos, mandan, ¿no? Según la gramática española, hasta que no se consiga cambiar. En todo caso, yo tampoco soy un estrecho, puedo decir cualquier cosa en cualquier momento, y que los chicos se van a considerar incluidos si les llamo vosotras. Me imagino que no hay ningún problema. Empezamos pues nuestra última sesión del ciclo Grandes Autores, que ha comportado 6 hasta ahora, desde que comenzamos allá en un bar con Oscar Wilde, que es un personaje muy adecuado para acompañarnos en los bares, pero bueno, eso vamos a dejarlo al margen. Y nos ha llevado hasta aquí, hasta el principio de todo. Es como volver a la casilla de salida en el juego de la oca, ¿no? Cuando nos cazan o caemos en el pozo, resulta que volvemos a la casilla de salida. Y evidentemente Homero es la casilla de salida. Homero es, sin duda alguna, el principio de todo, el origen de todo, y yo no diré que el más importante, porque no podemos decir nunca de un autor que sea quizá el más importante. Pero sí, sin Homero nada sería igual. Yo creo que podremos decir esto, que todos seremos conscientes al final de esta sesión, si no lo somos ahora, de que Homero es el creador de todo. Es un poco el padre de la literatura. No de la literatura en general como fenómeno humano, sino de la literatura nuestra, de nuestra literatura, de nuestra tradición occidental, de lo que empieza en Grecia, de toda esta aventura que de alguna manera nosotros compartimos todavía, que se llama la literatura de Occidente. Hay otras tradiciones, es verdad, existen otras literaturas que son bastante independientes, aunque nunca se está seguro si del todo, de la tradición occidental, y que tienen sus propios creadores, sus propios padres, pero para nosotros Homero es el principio de todo. Entonces yo os pido, no vamos a utilizar este condicional en plan disclaimer, ¿no? Vamos a decirlo con todas las letras. Os pido, por favor, que dediquéis un pensamiento o un brindis mental a la persona de Homero, que quizá no existió. Esta es una de las cosas que quizá tengo que explicar durante esta sesión, que quizá no existió, no pisó nunca la tierra, como suelo decir yo cuando hablo un poco dramáticamente de los personajes de ficción o de los personajes que son producto de la tradición. Pero vamos a brindar por él, haya existido o no, eso que nosotros llamamos Homero. Esos libros bien merecen un brindis, y ya claro, como hemos llegado ya a un grado de teatralización absolutamente loco, pues yo tengo ya preparada la copa, no tengo que ir a buscar la cerveza, es vino blanco, es un verdejo, tiene alcohol, pero bueno, yo creo que brindando por Homero no tendría sentido hacerlo con un vino que fuera puramente mosto. Hoy no,
oinopaponton, dice Homero muchas veces, epoinopaponton, sobre el mar vinoso, sobre el mar de color de vino. Esto se dice infinitas veces en el texto de Homero, y no sabemos muy bien, los intérpretes no se ponen de acuerdo en qué quiere decir eso del mar que tiene aspecto o color de vino, si se refiere al color, a ese color rojizo del mar cuando el sol al ponerse lo arrebola todavía con los últimos brillos, o por qué le llama Homero al mar vinoso, o sea, como si el mar fuera un vino. A nadie se le ocurriría beber agua del mar. Bueno, me voy a enrollar. Brindo por Homero, por tanto, y espero que vosotros compartáis este brindis. Debería verter unas gotitas sobre la mesa. Esto hay que hacerlo y debería haberlo hecho antes, pero bueno, yo creo que los dioses serán comprensivos, porque esto que voy a hacer ahora, verter unas gotitas de vino sobre la mesa, se llama una libación, y es la ofrenda que se hace antes del brindis para que los dioses puedan beber algo del vino que nosotros nos vamos a tomar. Si los dioses no participan en nuestro sacrificio, porque toda consumición de alimento o de bebida es una ofrenda a los dioses, y los dioses tienen que ser propicios. Por tanto, por eso, antes de las comidas o de las cenas, antes de tomar un alimento, uno se encomienda a los dioses, al cielo, a Dios, en el caso de los cristianos, para hacer que ese proceso sea querido a los dioses, sea grato a los dioses, y que por tanto no nos siga ninguna desgracia de esto. Así que hemos hecho una pequeña libación para que el dios Dionisos, que es el dios del vino, no creo que se emborrache con esto, ¿verdad? Porque son unas pocas gotas. Yo ahora, si fuera un guarro, cogería el dedo, haría así, pero ya sabéis que yo estas cosas no suelo hacerlas. Bueno, en todo caso, hemos empezado con una libación, hemos empezado hablando de Homero, y yo creo que lo mejor es que empecemos hablando de los libros de Homero. Os he dejado en uno de los espacios que compartimos una fotografía de la mesa que tengo aquí al lado, con todos los libros de los que dispongo en mi biblioteca que están directamente relacionados con Homero. Pero yo creo que no se trata ahora de apabullaros con más libros y más libros, sino de empezar por el principio. ¿Por dónde empecé yo a conocer a Homero? Que además fue por el principio de Homero. Es decir, por lo que parece a todas luces que es el principio de todo. Los primeros versos de la literatura occidental. Las primeras palabras sagradas, que son como esta libación, las primeras palabras que pudimos oír, los occidentales, que ni siquiera existíamos como tales, porque no sabíamos qué iba a pasar después de Homero, esas primeras palabras fundacionales, yo creo que vale la pena, y ahora os voy a pedir que me disculpéis si me levanto un instante y voy a buscar pues el texto donde yo me enfrenté, si no por primera vez, una de las primeras veces cuando estudiaba la carrera, con los primeros versos de la Ilíada del padre Homero. Ahora vengo. Es este libro, Nueva Antología de la Ilíada y la Odisea. Es un libro, podríamos decir ahora despreciativamente que escolar. Hoy en día parecería más allá de universitario, dado cómo funciona el mundo. Pero desde luego es el libro que yo utilicé en primero de carrera, yo y todos mis compañeros de clase, ¿no? En primero de carrera, para leer profundamente a Homero, o para enfrentarnos a unos textos seleccionados de Homero. Textos seleccionados porque, como dice el título, es una antología. Y voy a empezar por las primeras palabras de Homero, que fueron las mismas que utilicé para despedir la sesión anterior, si recordáis. Y las primeras palabras de Homero, en esta versión universitaria de entonces, aunque el libro originalmente estaba pensado para el COU, para el segundo de bachillerato, estas palabras dicen así. No lo voy a decir de memoria por evitar errores y por ser más exacto, ya que hoy es la sesión dedicada a Homero. Meninaide, tea, peleia de Achilleos, ullomenen, humyria haioi salge eteke, polas diptimus psychas aidi proiasen heron, autus de Eloria teu que kynesin, o yo noi si te pasi, Dios de te leie to hulle. Excudeta prota diastete nerisante, Atreides te Wanaxandron, cae Dios Achilleus.
Esta es la libación en forma de palabra, los 7 primeros versos que cualquier aedo, cualquier poeta oral, cualquier juglar, diríamos en la tradición medieval, cualquier rapsodo, diría en la plaza para empezar su recitación, para llamar la atención de los circunstantes, de los que pasean por la plaza, de los pueblos, de los viejos pueblos de la Grecia antigua. Homero se sitúa en el siglo VIII a.C. aproximadamente. Para llamar la atención de los circunstantes, de los paseantes y que se junten en torno a él, formen un círculo, o de la manera que quieran, como hacemos todavía en las plazas y en las calles cuando aparece un artista callejero, y escuchemos lo que tiene que decir. Escuchemos lo que tiene que decir y al final le paguemos su esfuerzo, pues de la misma manera que lo hacemos ahora, o con una pequeña moneda, porque las monedas primitivas, pero ya circulan en el siglo VIII a.C., esta forma de pago, por decirlo así. O, si no es el caso, porque es poca la gente que hace circular moneda, solo la gente de una cierta clase maneja ese recurso, la gente normalmente para cosas de casa se mueve con la vieja historia del trueque. Si Homero me ha dado, si este poeta callejero me ha dado una recitación y me ha gustado, yo le voy a dar pan y vino, para que siga cantando. Y si se le alegra el corazón con el vino, probablemente se entusiasmará más y cantará otras cosas más interesantes. Porque los poetas homéricos no cantan solo la epopeya, no solamente cuentan las guerras de los antiguos héroes, de Aquiles y Héctor, en torno a Troya, a la vieja ciudad de Troya. Estos poetas callejeros quieren comer y beber, y por tanto, según quien sea la gente que les rodea, elegirán recitar, es decir, cantar de memoria, porque cantan, no recitan, cantan. Elegirán la vieja epopeya, Aquiles y Héctor volverán a luchar finalmente junto a los muros de Troya. O elegirán tal vez una escena más picante. A lo mejor a la gente le apetece oír cómo pues, la diosa Afrodita, que se entendía con el dios Ares, el dios de la guerra, al que los romanos llamaban Marte, pues se encuentra en la cama, cuando está en plena faena con el dios de la guerra, se encuentra que están atrapados ambos por una red inextricable de la que no se pueden escapar, y se encuentran con que no se pueden mover, están inmovilizados con esa red maravillosa y mágica que alguien ha puesto en la cama para cazarles como a un par de moscas. ¿Y quién ha sido? Pues ha sido el marido de Afrodita, Hefesto. El dios Hefesto, el dios de la fragua, el dios currante, el único dios que curra. Los demás viven, pues eso, en el resort del Olimpo. Y resulta que Hefesto lo ha hecho para demostrar a los demás dioses que es verdad, que no es que él esté loco y paranoico, es que Afrodita le pone los cuernos con Ares. Así que para demostrarlo con todas las de la ley, hace que todos los dioses vayan a su cama, a su aposento, y vean todos cómo Afrodita y Ares están en mitad del trabajo y que no pueden librarse. Y Hefesto dice, ¿lo veis? ¿Lo veis cómo me pone los cuernos? Y todos los dioses dicen, sí, que lo vemos, sí. Anda que no está buena. Anda que no está cachas. Claro, el mismo poeta que nos ha hablado de la trágica toma de Troya, al instante siguiente nos puede contar esta historia picante de los dioses. Eso nos dice muchas cosas. Nos dice que nosotros cuando leemos la Ilíada de un tirón, estamos haciendo algo que es falso, porque los griegos no habrían soportado toda la Ilíada del tirón. Un griego, cuando asistía a una recitación de un poeta callejero, habría pedido, ¿sabes qué? Estoy aburrido de luchas, cuéntame una historieta más divertida. ¿Cómo, por ejemplo, Hermes engañó a Apolo y le engañó con lo de las vacas, aquello? ¿Te sabes aquello? Y el poeta diría, sí, claro que me lo sé, ¿cómo no me lo voy a saber? Si es uno de los himnos homéricos, uno de los himnos a los dioses que nosotros hemos recibido formando parte de todos esos poemas atribuidos al viejo personaje de Homero. Así que no pensemos,
que los antiguos se abonaban a la Ilíada de golpe y porrazo, nada más encontrarse en la calle con un poeta oral y escuchaban los 12, los 24 cantos de la Ilíada o los 24 cantos de la Odisea del tirón. No. Cuando el público se aburre, el poeta callejero que quiere comer cambia el disco, porque si no, no va a comer ni beber. Si son mujeres las que tiene alrededor, ahora me vais a decir machista, probablemente, pero bueno, esto es como me lo explicaron a mí. O si son mujeres o personas de una sensibilidad diferente, en vez de entretenerse con las batallas, de cuántos cadáveres consigue acumular el bueno de Aquiles cuando se enfurruña al final de la Ilíada, bueno, Aquiles pasa enfurruñado toda la Ilíada. Al principio por una razón, luego por otra y luego por otra, pero en fin, está enfurruñado toda la Ilíada. Es decir, que cuando se dedica a matar, que es hacia el final, al principio se retira, hace una huelga, y dice, pues ya no quiero. Y al final es cuando vuelve al combate y empieza a matar sin parar. Bueno, pues claro, Aquiles, una de esas veces que mata a tanta gente, pues determinado público celebra esa escena, pero otro público no quiere ver a Aquiles matando. O el mismo público a veces gusta de tener una variación, gusta de ver una escena diferente. Y si es un público de una sensibilidad diferente, ya no voy a decir aquel tópico de si son mujeres y demás, porque también habría mujeres a las que les encantarían las escenas de batallas, eso es evidente, ¿no? A veces hablamos con tópicos y es muy falso. O sea que vamos a ver si me corrijo un poco. Benjamín, corrígete, que esto no... Bueno, pues decía, ¿qué escena escogería el poeta entonces? Pues evidentemente buscaría una escena donde la sensibilidad del guerrero quedara iluminada a una luz diferente. No podría escoger a Aquiles. Aquiles es el homicida Aquiles. Le llama constantemente asesino o homicida, porque su principal característica heroica es matar. No. El poeta no escogería a Aquiles si quiere presentar una escena de una gran sensibilidad humana. O al menos reservará a Aquiles para el final, cuando Aquiles se convierta en un ser humano, que eso es lo que ocurre al final de la Ilíada. No importa que haga spoilers, los haré continuamente, porque el ciclo homérico no tiene un sentido argumental moderno, es decir, no juega con la intriga, todo el mundo sabe cómo acaba la Ilíada, porque lo ha oído desde niño y en fin. ¿Qué escena escogería? Pues muy probablemente, si buscamos una sensibilidad diferente, escogeremos aquella escena donde no Aquiles, sino Héctor, el troyano, el héroe de Troya, se despide de su esposa junto a los muros de la ciudad, en el canto sexto de la Ilíada. Probablemente buscaríamos esa escena. Probablemente en esa escena determinado público se sentiría muy llamado a sentir que el héroe no es solo una máquina de muerte, el héroe también es una máquina de humanidad, y de una humanidad intensísima. Por eso Homero, aunque no existiera nunca una persona con ese nombre que escribió estos poemas, Homero, quien quiera que fuera, que yo estoy seguro que fue un artista concreto, no un grupo de artistas ni generaciones de artistas que van cuajando una obra colectiva, no, un artista completo, evidentemente muy influido por la tradición a la que pertenece, pero un artista fue el que concibió toda la Ilíada, o por lo menos la parte fundamental de ella. Y en concreto esta escena del canto sexto de la Ilíada delata al gran artista. Es una de las escenas más justamente famosas de la Ilíada, la despedida de Héctor y Andrómaca junto a las puertas esceas en el canto sexto de la Ilíada. Y claro, yo podría escoger volver a leer en griego, pero creo que va a ser mejor y me vais a agradecer tal vez si cambio el chip y utilizo una traducción española. Una traducción que intentará conservar el efecto rítmico del verso original. ¿De acuerdo? ¿Lo intentamos? Bueno, voy a buscarla aquí al lado. No me tengo que mover mucho, solamente es levantarme y enseñaros otro libro. La Ilíada de Homero, el mismo libro en el fondo, la Ilíada de Homero, pero traducida al castellano en el canto sexto. En el canto sexto, que es cuando asistimos a la despedida de Héctor y Andrómaca. Cuento un poquito el argumento mientras
mientras localizo el fragmento. Bueno, en este momento, en mitad de la guerra, en mitad de la pelea, Héctor va a salir al campo a continuar batallando para defender la ciudad contra los invasores, contra el ejército griego capitaneado sobre todo por Agamenón en este momento, porque Aquiles se ha retirado del combate. Pero todo el mundo intuye que Aquiles volverá al combate y será uno de los factores clave, aunque no el último, para que la ciudad acabe cayendo. Todo el mundo intuye que Aquiles volverá. De todas maneras, en este momento Aquiles no está jugando en el tablero. Indudablemente, de todos modos, todo el mundo sabe que es Aquiles el que probablemente destruirá la ciudad o será el factor, como acabo de decir. Así que le sale al paso su mujer, Andrómaca, y le pide, por favor, que no... Bueno, mejor que lo diga Andrómaca, ¿verdad? En español, en este caso, para que todos podáis entenderlo. Dice Andrómaca: lleva al lado una esclava con el hijo de ambos, con el hijo de Héctor y Andrómaca, el pequeño Astianacte. Y esto es un elemento muy importante para que entendamos que en la épica pueden aparecer niños y niños recién nacidos prácticamente, o niños infantes, que quiere decir en latín que no hablan. Infante, infans, que no hablan, ¿no? Que todavía no saben hablar. Le dice Andrómaca: Héctor, bueno, voy a tomar un poquito adelante porque la escena vale la pena. Héctor se precipitó fuera de la casa, bajando otra vez por la misma ruta de bien construidas calles. Cuando atravesó la gran ciudad y llegó a las puertas esceas, por donde se disponía a salir a la llanura, allí le salió al paso, corriendo, su esposa, rica en regalos, Andrómaca, la hija del magnánimo Eetión. Del Eetión que había habitado bajo el boscoso Placo, en Teba, bajo el Placo, y había sido soberano de los cilicios. De este era hija la esposa de Héctor, de Broncíneo Casco. Le salió entonces al paso, y con ella se acercó la sirvienta, llevando en su regazo al delicado niño, todavía sin habla. El preciado Hectórida, semejante a un bello astro. Héctor solía llamarlo Escamandrio, pero los demás Astianacte, pues Héctor era el único que protegía Ilio. Este sonrió, mirando al niño en silencio, y Andrómaca se detuvo cerca, derramando lágrimas. Le asió la mano, lo llamó con todos sus nombres y le dijo: desdichado, tu furia te perderá. Ni siquiera te apiadas de tu tierno niño, ni de mí, infortunada, que pronto viuda de ti quedaré, pues pronto te matarán los aqueos, atacándote todos a la vez. Y para mí mejor sería, si te pierdo, sumergirme bajo tierra, pues ya no habrá otro consuelo cuando cumplas tu hado, sino solo sufrimientos. No tengo padre, ni augusta madre. A mi padre lo mató Aquiles, de la casta de Zeus, cuando saqueó la bien habitada ciudad de los cilicios, Teba, la de elevadas puertas. Dio muerte a Eetión, mas no lo despojó, pues se lo impidió un escrúpulo religioso. En lugar de eso, lo incineró con sus primorosas armas y erigió encima un túmulo, y alrededor plantaron olmos, las montaraces ninfas, hijas de Zeus, portador de la égida. Y los 7 hermanos míos que había en el palacio, todos ellos el mismo día penetraron dentro de Hades, pues a todos mató el divino Aquiles, de pies protectores. Junto a los bueyes de tornátiles patas y a las cándidas ovejas. A mi madre, que reinaba bajo el boscoso Placo, tras traerla aquí con las demás riquezas, la liberó de regreso, luego de recibir inmensos rescates, y en el palacio de su padre le disparó la Sagitaria Ártemis. Oh Héctor, tú eres, para mí, mi padre y mi augusta madre.
y también mi hermano, y tú eres mi lozano esposo. Ea, compadécete ahora y quédate aquí sobre la torre. No dejes a tu niño huérfano, ni viuda a tu mujer. Detén a la hueste junto al Cabrahigo, donde más accesible es la ciudad y la muralla más expugnable ha resultado. Pues por allí vinieron e hicieron 3 intentos los paladines en torno de los 2 Ayantes, del muy glorioso Idomeneo, y en torno de los Atridas y del fornido hijo de Tideo. Sin duda un buen conocedor de los vaticinios se lo indicó, y quizá su propio ánimo les incita a ello y se lo manda. Le dijo a su vez el alto Héctor, de tremolante penacho. También a mí me preocupa todo eso, mujer, pero tremenda vergüenza me dan los troyanos y troyanas de rozagantes mantos, si como un cobarde trato de escabullirme lejos del combate. También me lo impide el ánimo, pues he aprendido a ser valiente en todo momento y a luchar entre los primeros troyanos, tratando de ganar gran gloria para mi padre y para mí mismo. Bien sé yo esto en mi mente y en mi ánimo. Habrá un día en que seguramente perezca la sagrada Ilión, y Príamo, y la hueste de Príamo, el de buena lanza de Fresno. Mas no me importa tanto el dolor de los troyanos en el futuro, ni el de la propia Hécuba, ni el del soberano Príamo, ni el de mis hermanos, que muchos y valerosos puede que caigan en el polvo bajo los enemigos, como el tuyo. Cuando uno de los aqueos, de broncíneas túnicas, te lleve envuelta en lágrimas y te prive del día de la libertad. Y quizá en Argos tejas la tela por encargo de una extraña, y quizá vayas por agua a la fuente Meseide o a la Hiperea, obligada a muchas penas, y puede que te acose feroz necesidad, y alguna vez quizá diga a alguien al verte derramar lágrimas: esta es la mujer de Héctor, el que descollaba en la lucha sobre los troyanos domadores de caballos cuando se batían por Ilión. Así dirá alguien alguna vez, y tú sentirás un renovado dolor por la falta del marido que te proteja del día de la esclavitud. Mas ojalá que un montón de tierra me oculte, ya muerto, antes de oír tu grito y ver cómo te arrastran. Tras hablar así, el preclaro Héctor se estiró hacia su hijo, y el niño, hacia el regazo de la nodriza de bello ceñidor, retrocedió con un grito, asustado del aspecto de su padre. Lo intimidaron el bronce y el penacho de crines de caballo al verlo oscilar temiblemente desde la cima del casco, y se echó a reír su padre, y también su augusta madre. Entonces, el esclarecido Héctor se quitó el casco de la cabeza y lo depositó resplandeciente sobre el suelo. Después, tras besar a su hijo y mecerlo en los brazos, dijo, elevando una plegaria a Zeus y a los demás dioses: Zeus y demás dioses, concededme que este niño mío llegue a ser como yo, sobresaliente entre los troyanos, igual de valeroso en fuerza y rey con poder soberano en Ilio. Que alguna vez uno diga de él: es mucho mejor que su padre, al regresar del combate, y que traiga ensangrentados despojos del enemigo muerto, y que a su madre se le alegre el corazón. Tras hablar así, en los brazos de su esposa puso a su hijo, y ésta lo acogió en su fragante regazo, entre lágrimas, riendo. Su marido se compadeció al notarlo, le acarició con la mano, la llamó con todos sus nombres y dijo: desdichada, no te aflijas demasiado por mí en tu ánimo, que ningún hombre me precipitará al Hades contra el destino. De su suerte, te aseguro que no hay ningún hombre que escape, ni cobarde, ni valeroso, desde el mismo día en que ha nacido. Mas, ve a casa,
y ocúpate de tus labores, el telar y la rueca, y ordena a las sirvientas aplicarse a la faena. Del combate se cuidarán los hombres, todos que en Ilio han nacido, y yo, sobre todo. Tras hablar así, el esclarecido Héctor cogió el casco, hecho de crines de caballo, mientras su esposa marchaba a casa, volviéndose de vez en cuando y derramando lozanas lágrimas. Esto no puede ser el resultado de una creación colectiva azarosa de diferentes poetas que van recogiendo una tradición y escogen las palabras y los elementos mejores para crear una escena. Esto es la obra de un artista personal. Esto tiene sello de autor. Esta es una de las cuestiones que más han preocupado a los historiadores de la literatura. ¿Existió realmente Homero? ¿O lo que nosotros llamamos Homero, el texto de la Ilíada, la Odisea y los himnos homéricos, pero sobre todo de Ilíada y Odisea? Ese texto, como han pensado muchos, es el resultado azaroso de combinación de distintos cantos tradicionales que alguien les ha dado una forma más o menos unitaria, pero que en realidad muestran que son el resultado de la acumulación, como por aluvión, de estratos, ¿verdad? Que se ha producido un edificio en el que distintos autores han levantado distintos pisos, distintos elementos, pero no uno sobre otro, sino entreverando y incrustando y engarzando elementos a través de una tradición oral. Poetas orales que componen oralmente, que recitan oralmente y que piensan en un destino oral de su obra, sin intervención de la escritura. Esta es una de las hipótesis que se han defendido para hablar de Homero. Yo no la puedo creer. Creo que Homero yo no sé si es un artista oral, es decir, un artista que no se vale de la escritura, ni para componer su obra, ni para transmitirla a otros, ni para imaginar el espacio donde será recibida. Yo no sé si utilizó la escritura o no en cualquiera de los elementos, composición, divulgación, transmisión. No lo sé. Pero me da en la nariz que sí, que Homero escribió. Lo que nos llamamos Homero, es decir, el autor de esta escena. De esta y de muchas otras escenas de la Ilíada. No todas, porque sí que hay elementos claramente interpolados, claramente añadidos. Pero el autor de esta escena, al que yo llamo Homero, por respeto a la tradición, es un autor que, en mi opinión, escribe. Escribe para componer su obra. No necesariamente imagina que tendrá lectores. Probablemente él no imagina lectores, él imagina oyentes. Él imagina que su obra será recitada por otros como él, por él y por otros como él, a los que él se la enseñará de memoria. Porque no imaginemos nunca ninguno de estos poetas leyendo un texto. Ellos saben toda la Ilíada, toda la Odisea y todos los himnos y todo su repertorio de memoria. Exactamente igual que un cantante de ópera moderno conoce muchas óperas y muchas zarzuelas de memoria y evidentemente se le puede ir un verso o se le puede ir algún elemento del papel, pero en cuanto sabe que va a estrenar otra vez, o que va a estrenar en Nueva York, por ejemplo, pues el Rienzi, o que va a estrenar el Macbeth de Verdi, pues se lo repasa y utilizará la escritura, porque nosotros pertenecemos a una civilización escrita. Si yo soy un poeta que trabajo oralmente y de memoria, y voy a un pueblo donde tienen particular veneración por Héctor, pues diré, yo me tengo que repasar todos los textos que hablan de Héctor, pero no los concibo como textos escritos, los concibo como recitaciones que tengo que refrescar. ¿Qué haré entonces si no puedo acudir a la escritura? Pues iré a mi grupo de poetas, a mi colegio profesional, hemos de imaginar como un taller de poetas orales, y le preguntaré al que más sabe de esto, oye, recuérdame la escena esa de Héctor y Andromaca, que se me escapa un verso, y él me la recita, y yo, sí, la ensayo, y cuando llego al pueblo,
Quedó fenómeno. Es así como imaginamos que funcionaba. Por otra parte, ellos no necesitan sujetarse a un texto fijo, absolutamente fijo. El poeta oral es capaz de improvisar, de añadir versos, olvidarse algunos, suprimirlos voluntariamente porque piensa que van a herir la sensibilidad de las personas que están escuchando y salta a un determinado pasaje y corre a otro. No son esclavos de un texto escrito, son poetas orales. Por tanto, trabajan saltuariamente. Yo he dicho que los primeros versos de Homero eran esos por los que empieza la Ilíada, pero no son los primeros versos que escucharía un niño la primera vez que escuchara algo de la Ilíada. Un niño, la primera vez que fuera de la manita de su mamá o de su papá por la calle y ve y le dice ¿esto qué, mamá? Y le dice mamá, pues eso es un poeta, hijo. ¿Y por qué está ciego? Pues hombre, está ciego porque como no puede ganarse la vida de otra manera, pues los ciegos se dedican a recitar poemas por la calle y así comen y beben. Y claro, como no tienen la vista, desarrollan una gran memoria. En muchas culturas los poetas callejeros son ciegos. Homero quiere decir el ciego, el que no ve, homeoros. Por eso se sospecha que es un personaje falso, porque si tiene un nombre parlante, un nombre con un significado concreto, es un nombre de oficio. Es el ciego, el poeta ciego, el cegarrucho que va de calle en calle. ¿Entendéis? ¿Y por qué está ciego, mamá? Pues porque pobrecico. Pero no te creas que es tonto. Aunque es ciego, ve cosas que tú no ves. ¿Pero cómo que ve cosas que yo no veo? Claro, él ve todo el pasado. ¿Y cómo puede ver todo el pasado, mamá? Pues muy fácil, hijo, porque los dioses le protegen. Como le han hecho ciego, le dan algo en compensación, le protegen, y cada vez que él quiere cantar, una diosa entra en su cuerpo y habla por su boca. Una musa, las hijas de Zeus y de la memoria, las 9 musas, de la diosa memoria, de la diosa Mnemósine. ¡Oh! ¡Mamá, qué guay! ¡Yo quiero escucharlo! Escucha, escucha, hijo, que parece que va a empezar las historias. Me he equivocado, hijo. No está hablando de Aquiles. ¿Y de quién habla, mamá? ¡Jódimelo! Está empezando. ¡Shh! Cállate, niño, que está empezando. Escucha, escucha. Escucha, escucha. Faltaba uno. No lo había dejado en la mesa. Sorry. Pequeño problema. Odisea. No solo Aquiles, la guerra. Las aventuras de Ulises. Está empezando, hijo. Escucha. Musa, dime del hábil varón que en su largo extravío, tras haber arrasado el alcázar sagrado de Troya, conoció las ciudades y el genio de innúmeras gentes. Muchos males pasó por las rutas marinas luchando por sí mismo y su vida y la vuelta al hogar de sus hombres. Pero a estos no pudo salvarlos con todo su empeño, que en las propias locuras hallaron la muerte. ¡Insensatos! Devoraron las vacas del sol, y Perión, e irritada la deidad, los privó de la luz del regreso. Principio, da a contar donde quieras, ¡oh diosa, nacida de Zeus! Cuantos antes habían esquivado la abrupta ruina, en su casa estaban a salvo del mar y la guerra. Solo a él, que añoraba en dolor su mujer y sus lares, reteníale la augusta Calipso, divina entre diosas. En sus cóncavas grutas,
ansiosa de hacerlo su esposo. Vino al cabo, al rodar de los años, aquel en que habían decretado los dioses que el héroe volviese a sus casas en las tierras de Ítaca. En vano seguía con sus penas, y sin ver a los suyos. Dolidas las otras deidades, disentía Poseidón de continuo, enconado en su ira, contra Ulises divino, que erraba de vuelta a su patria. Mas atento a grandiosa hecatombe de toros y cabras, embargaban al dios, esta vez los lejanos etíopes, que poseen los fines del mundo, formando dos pueblos, el del lado en que nace Hiperión y el del lado en que muere. Allá estaba, sentado, gozando el festín, y los otros, entre tanto, reuníanse en las casas de Zeus el Olimpio. Comenzó por hablarles el padre de dioses y hombres. Se acordaba en su mente de Egisto, el varón intachable, al que Orestes, famoso en el mundo, quitara la vida. Y con este recuerdo les dijo a los dioses eternos: es de ver cómo inculpan los hombres sin tregua a los dioses, achacándonos todos sus males. Y son ellos mismos los que traen por sus propias locuras su exceso de penas. Así Egisto, violando el destino, casó con la esposa del Atrida y le dio muerte a él cuando a casa volvía. No accedió a prevenir su desgracia, que bien le ordenamos enviándole a Hermes, el gran celador, al Gifonte, desistir de esa muerte y su asedio a la reina, pues ello le atraería la venganza por mano de Orestes Atrida, cuando fuese en edad y añorase la tierra paterna. Pero Hermes no pudo cambiar las entrañas de Egisto, aun queriéndole bien, y él pagó de una vez sus maldades. Atenea, la diosa Ojizarca, repúsole entonces: Padre nuestro, Cronión, soberano entre todos los reyes, bien de cierto que él yace abatido por justa ruina, que lo mismo perezca quien quiera que imite su ejemplo. Pero a mí el corazón se me parte pensando en Ulises, infeliz, que tanto padece de miles trabajos, alejado de todos los suyos y preso en la isla que circundan las olas allá en la mitad del océano. En sus frondas habita la diosa nacida de Atlante, el astuto malvado que intuye los senos marinos y vigila las largas columnas sustento del cielo. Ella es quien allí le retiene, penando y lloroso, y lo adula sin fin con palabras sutiles de halago, porque olvide a su Ítaca. En vano, que Ulises, en ansias de mirar cómo el humo se eleva del suelo paterno, prefiriera morir. ¿No conmueven, Olimpio, tu pecho, tales cosas? Quizá es que Ulises, allá en la llanura de Ilión y su campo naval, omitió sacrificios, no hizo ofrenda en tu honor. ¿Cómo así le aborreces, oh Zeus? Contestando a su vez, dijo Zeus, que agrupa las nubes: ¡qué palabra, hija mía, escapó del vallar de tus dientes! Por ventura podré yo olvidarme de Ulises divino, del varón sin igual por su ingenio y también por los dones que ofrendó a los eternos, señores del cielo anchuroso. No, en verdad. Poseidón, batidor de la tierra, es quien sigue enconado por mor del cíclope, del gran Polifemo, al que Ulises cegó, siendo él el mayor por su fuerza entre aquellos gigantes. Pariólo la ninfa Toosa, la nacida de Forcis, ministro del mar infecundo, que amorosa se dio a Poseidón en las cóncavas grutas. Desde entonces el dios, respetándole solo la vida, fuerza a Ulises a errar, alejado del suelo paterno. Pero tratemos nosotros de acuerdo con su vuelta, y que el héroe regrese a su hogar. Si Zeus ha dicho que el héroe regrese a su hogar, esto es un spoiler. Ya sabemos cómo acaba la Odisea, porque es la voluntad de Zeus.
¿Recordáis cómo empezaba el principio de la Ilíada? Se cumplía la voluntad de Zeus. Dios de Terlei y Tobulé. Bueno, quizá no lo recordáis porque lo he dicho en griego. Se cumplía el plan de Zeus. Si Zeus dice al principio de la Odisea, Ulises va a volver a Ítaca, todo el mundo sabe que Ulises va a volver a Ítaca, lo ha dicho Zeus. Pues ya está, spoiler total. La intriga no es un problema. ¿Sabéis cuál es el mecanismo básico para mantener el interés del lector u oyente de Homero? No es la intriga, todos sabemos el final. Todos sabemos que Troya cae, todos sabemos que Héctor muere, todos sabemos que Aquiles muere, todos conocemos el mito. Todos sabemos que Ulises vuelve a Ítaca, que mata a todos los pretendientes de su esposa, los mata uno a uno, cruelmente, todos lo sabemos. Es una venganza perfectamente legítima en el código de honor de Ulises y de la época. Todos sabemos el final. Entonces, ¿qué es lo que nos mantiene enganchados? ¿Qué es lo que hace de la Ilíada y la Odisea unas obras tan totales? El mecanismo de la retardación. La habilidad en retardar el cumplimiento del destino. Si vamos a estar 24 cantos, tropecientos mil versos, escuchando al poeta en un maratón, que parece una de esas cosas que hacéis vosotros con las series, que os conozco, que lo hacéis, no mintáis, que lo sé. O las sagas de Harry Potter, voy a verlas todas del tirón esta noche. Si estamos enganchados a Homero, no es por saber el final, es porque no sabemos cuándo va a llegar el final y porque nos mantiene expectantes a ese final deseado y nos hace desear el final como la cosa más enamoradiza, la cosa más encantadora del mundo. Ese es el arte del poeta épico, retrasar el cumplimiento del destino, retrasarlo literariamente, porque toda su literatura no es más que la exaltación del destino, pero estirado hasta el límite máximo de tensión para que el interés no decaiga. Y pensad que esa tensión la tenemos nosotros, que leemos el poema como un libro, linealmente, de la página 1 a la última. Pero esa misma tensión la tiene un oyente que escucha desordenadamente el texto porque un día el rapsodo o aedo de la calle ha contado la escena de las puertas esceas de Héctor y Andrómaca. Pero a lo mejor al día siguiente cuentan la escena del final, cuando Héctor es devuelto por Aquiles, su cadáver, para que pueda ser enterrado ante las súplicas de Príamo, que se atreve a internarse en el campamento de los aqueos para reclamarle el cuerpo de Héctor, mágicamente protegido por el dios Hermes, para que nadie vea que el rey de los troyanos, del enemigo, se está colando en el campamento de los aqueos para pedir el rescate del cuerpo muerto de su hijo Héctor. Por eso he dicho antes que Aquiles al final se humaniza. Aquiles es el homicida, el gran asesino, el gran matador. Lo hemos visto en las palabras de Andrómaca. No hace falta verlo matar en directo. En las palabras de Andrómaca hemos visto cómo las gasta. Mató a todos sus hermanos. Mató a su padre, a su hermano, y a su madre la perdonó a costa de grandes rescates. Y te va a matar a ti, Héctor. Y va a convertirme a mí en cautiva de por vida. Y al niño, a Astianacte, los aqueos, cuando conquistan Troya, lo arrojan del muro abajo. Esto es la guerra. Pero no solo la guerra en tiempos de Homero, que es literatura. Esto es la guerra que están viviendo los griegos siempre que oyen este poema durante siglos, porque la guerra no ha cambiado sus procedimientos. Cuando se dice de la Ilíada que es un poema de guerra, yo acostumbro a decir, probablemente por eso precisamente es el poema más pacifista que existe. Porque retrata la guerra con tal realidad, con tal verismo, que leer la Ilíada y hacerse pacifista es casi uno. Si la entendemos. Porque ¿cómo acaba la Ilíada? Acaba cuando el mayor asesino, el mayor guerrero,
devuelve el cuerpo muerto al padre de Héctor, a Príamo, el rey de Troya, porque se acuerda de su propio padre, que le espera, y Aquiles sabe que él no va a volver vivo de Troya, porque el destino ha decidido, y él lo sabe, que podía elegir entre tener una vida larga y oscura o una vida corta y heroica, y él prefirió ir a Troya y dejar a su padre sin hijo. Cuando Aquiles se acuerda de su padre que le está esperando y que no le podrá recibir vivo, es entonces cuando decide devolver el cuerpo de Héctor a Príamo. El peor matador de hombres se convierte en un ser humano. Eso es la Ilíada. Y al revés, en la Odisea, el gran Ulises, el aventurero, el que es más simpático porque parece que no es tan violento, porque siempre recurre al engaño, al subterfugio, a esta otra heroicidad. Es un héroe épico alternativo, ¿no? No es un héroe bélico, no es un guerrero. Ya en la Ilíada, Ulises se ha comportado como el que traza los planes y los ardides. El famoso caballo de Troya es invento de Ulises para hacer caer la ciudad. No lo voy a explicar ahora porque nos llevaría mucho. Pues Ulises, ¿cómo acaba la Odisea? Al revés. Ulises acaba la Odisea convertido en el peor de los asesinos, porque mata indefensos a todos los pretendientes de su mujer que han estado molestándola durante 20 años para quedarse con el reino, para casarse con ella y hacerse los nuevos reyes de Ítaca. Es decir, que el circuito humano de la Ilíada y la Odisea es brutal, porque la crueldad y la piedad van de la mano. Y las dos definen al ser humano, crueldad y compasión. Ahora le llaman empatía. Bueno, no importa, las palabras, en realidad empatía también es una palabra griega, es lo mismo que sympatheia, empatheia, en fin, es ganas de sustituir las palabras para parecer que nos estamos inventando cosas nuevas, pero en realidad empatía es compasión, es lo que toda la vida se ha llamado piedad, compasión, toda la vida. Bueno, pues, claro, fijaos ese circuito emocional. Los antiguos, decía, no leían linealmente la obra. Un día escuchaban una escena, otro día otra, y sin embargo en su cabeza se recomponía la imagen del relato ordenado. Después, cuando la Ilíada se convirtió en libro, también para los antiguos, entonces los antiguos también la leían ordenadamente. Pero los primeros, los que fueron testigos de las recitaciones orales, callejeras, o en palacio, si eran recitaciones nobiliarias, los primeros tenían en la cabeza la Ilíada ordenada como el resultado de superponer o yuxtaponer los recuerdos entresacados de sus experiencias callejeras de haber oído a distintos recitadores, a distintos poetas, y entonces habían creado su propia Ilíada mental. Pero no tenían un texto en casa. No existe el comercio librero en Grecia hasta finales del siglo V antes de Cristo. La gente no empieza a comprarse libros que tiene en casa. Y muy poca gente lo hace. Solo los grandes intelectuales como Aristóteles o como Eurípides, el trágico, tienen una biblioteca personal. Y sabemos de ellos porque sus biógrafos nos dicen: Eurípides tenía una biblioteca en una cueva junto a la bahía de Salamina y allí le gustaba ir a componer. Eurípides, el gran trágico. Era uno de los primeros bibliófilos, llamaríamos ahora. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se recomponía en la cabeza de un griego la Ilíada mental? Pues como el resultado de los aportes saltuarios, desordenados de las distintas recitaciones que había ido recogiendo, como quien va recogiendo la mies en el campo o quien va segando. Y dice, bueno, pues ya tengo en la cabeza la Ilíada. Y luego al verla plasmada en libro, se ordena de repente, cuaja de repente todo eso. Pero eso solo pasa a partir del siglo V a.C., cuando la gente, los de clase alta, empiezan a tener bibliotecas privadas en sus casas. Nos resulta muy difícil imaginar una cultura oral, porque nosotros tenemos tan interiorizada la escritura que no nos damos cuenta de las consecuencias que tiene, desde el punto de vista de la historia de la civilización, el cambio, el paso de la oralidad a la escritura, y son consecuencias enormes. Porque no solo está el problema de si Homero escribió o no escribió, esto casi es un problema menor, es un problema de especialistas, es un problema de filólogos que decidimos dedicar nuestra vida a imaginar que seremos capaces algún día de resolver un gran enigma. En realidad poco importa si Homero escribió o no, porque la diferencia es mínima.
Si no lo hizo Homero, lo hizo un poeta de la generación siguiente, que puso por primera vez por escrito todo aquello que Homero había creado oralmente. ¿Me explico? Tampoco es una gran diferencia. Será una diferencia de una sola generación. La escritura se reinventa en Grecia, y digo reinventa porque ya había existido un sistema silábico en el siglo XII a.C., se reinventa en el siglo VIII, traído de los fenicios, el sistema de escritura. Y muy probablemente hay muchos autores que piensan que la reinvención de la escritura está conectada con el paso de la tradición épica de la oralidad a la escritura. Es decir, que los primeros que necesitaron utilizar la escritura como un instrumento de modernidad fueron los poetas, y no los mercaderes. Siempre se había dicho, no, la escritura viene de los fenicios y los primeros que utilizan la escritura son los contables, los que llevan pues una lista de lo que hay que cargar en el barco, porque es muy práctico. Y el primer sistema financiero, los fenicios tenían hasta tarjetas de crédito. Esto lo fliparíais, pero los fenicios tenían tarjetas de crédito. Es decir, que tú dejabas un depósito en Biblos o en Tiro, un depósito con tu dinero, con tu oro tangible, y ellos te daban una tablilla con un sello. Y esa tablilla decía, en mi banco este tío tiene tropecientos talentos de oro. Y tú ibas por todo el Mediterráneo, siempre que encontraras un establecimiento fenicio, donde decías, préstame, tío, que te lo puedo garantizar, porque tu banquero, el fenicio este del copón, allí tiene dinero mío y, oye, me lo descontáis. Increíble, ¿no? Pues la tarjeta de crédito existe desde los fenicios. Y siempre se había dicho, bueno, un antecedente de la tarjeta de crédito, siempre se había dicho, bueno, pues los griegos copiaron la escritura porque necesitaban mejorar su capacidad comercial. La escritura era un instrumento muy interesante comercialmente hablando para dominar el mundo. Y hay otros que piensan, no, la escritura, la adopción de la escritura por los griegos está conectada con la necesidad de los poetas para dar mayor madurez a una tradición de poesía oral que por primera vez se convierte en poesía escrita. ¿Cuál es la verdad? ¿Escribió Homero? No. Nosotros solo sabemos que la escritura empieza en torno al siglo VIII y que Homero lo podemos situar en la misma época. Si estas dos realidades fueron una, no lo sabremos del todo, nunca. Por lo cual nos sujetaremos siempre a una opinión. Mi opinión, Homero escribió. ¿Eso significa que Homero es escritor? No. Homero escribió, pero escribió como un mecanismo de controlar mejor su capacidad de producción poética, pero él no imaginaba lectores. Para él, su público eran oyentes. Igual que un guionista de radio escribe el guión de radio, pero no imagina que nadie va a leer su guión de radio. Imagina oyentes que van a escuchar su programa. Él no termina su trabajo con la escritura. Su trabajo termina cuando es escuchado por los oyentes que sintonizan esa emisora. El trabajo de Homero no termina cuando él pone el punto final, si es que escribió, como yo sostengo, al último verso de la Ilíada o de la Odisea. El trabajo de Homero realmente termina cuando cada uno de los espectadores escucha a un poeta reproducir ese texto, porque los poetas son como magnetófonos al servicio de un texto creado por un gran artista. Magnetófonos vivientes. Porque poetas los había creadores y los había solo repetidores. Igual que el wifi, que tenemos el módem de verdad y los repetidores. Pues igual, ¿qué es un poeta oral griego? Pues es un wifi, sin wireless, sin cable. Va por los caminos, porque lo sabe todo de memoria, ahí está el wifi, se lo sabe de memoria, y entonces cuando llega a la plaza de un pueblo se conecta con Homero. ¿Cómo se conecta? Por el texto. Pero la gente, ¿qué piensa? ¿Que se conecta por el texto? No, la gente quiere soñar. La gente quiere pensar que a ese poeta, en ese momento, cuando lo estamos escuchando ahora mismo, le ha entrado una diosa. Y es la diosa la que habla por su boca. ¡Canta, diosa! La cólera del Pélida Aquiles, cólera funesta, que innumerables males a los aqueos causó, que arrojó al Hades infinitas almas ilustres de héroes de Zeus. Se cumplía la voluntad. Y cántala desde que por primera vez se enfrentaron en disputa Agamenón, hijo de Atreo, y Aquiles, divino. Ahora he traducido de memoria los 7 primeros versos con los que antes os he castigado en idioma original, pronunciado de aquella manera porque nadie está muy seguro de cómo se pronunciaba el griego en época de Homero.